las Sagradas Escrituras quién es Dios. Porque decimos ser cristianos, decimos creer en Dios, pero ¿cuál es ese Dios en el que creemos? ¿O quién es ese Dios en el que creemos? ¿Cierto que sí? ¿Quién es ese Dios? Pues a través de las Sagradas Escrituras estamos aprendiendo a conocer al Dios en el cual decimos creer. ¿Amén? Amén. En el cual creemos. En el cual creemos. Hay algunos que dicen creer en Dios, otros sí creen verdaderamente en Dios. Entonces estamos estudiando los atributos de Dios. Hemos estado estudiando que Dios es uno, pero también Dios es tres. Dios único, verdadero, amén, soberano, pero es un Dios que se manifiesta en tres personas distintas. Tres personas distintas, por ejemplo, en funciones, ¿cierto que sí? Pero iguales en deidad, iguales en grandeza, iguales en gloria, iguales en majestad. Y estas tres personas vienen a ser un solo Dios. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Eso está en Deuteronomio, ¿cierto que sí? Ese es el Shema de los judíos. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Pero así como la palabra de Dios nos declara que Dios es uno, la palabra de Dios también nos dice que Él es tres. Y aquí que, bueno, yo estaré con ustedes y bueno, dice la misión. Vayan, prediquen, hagan discípulos y a ellos bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es uno. Dios es uno. Uno, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso ya lo hemos estudiado, ya lo hemos mirado. Amén. Vimos que Dios es uno, que Dios es una Trinidad. Comprobamos la Trinidad a través de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dicen claramente que Él es Padre, que Él es Hijo y que Él es Espíritu Santo. Claramente lo vimos a través de las Sagradas Escrituras. El domingo pasado estuvimos estudiando que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu, fue lo que estuvimos estudiando el domingo pasado en la mañana. Dios es Espíritu. Hablábamos de que Dios no posee un cuerpo como nosotros, un cuerpo material, sino que nuestro Dios es invisible, nuestro Dios es intangible. No podemos palparle, no podemos verle porque Él es Espíritu. Amén. Eso lo estuvimos mirando el domingo pasado. Dios es Espíritu, lo cual quiere decir que no posee un cuerpo material como nosotros lo poseemos. Amén. Y estuvimos mirando que cuando la palabra de Dios dice, habla del dedo de Dios, habla de los pies de Dios, habla de los ojos de Dios, habla de los oídos de Dios, no es porque Dios tenga ojos, no es porque Dios tenga oídos, no, sino que a estas expresiones le llamamos expresiones antropomórficas. Una palabra compuesta en el griego, compuesta de dos, antropos y morfe, antropos hombre y morfe forma, lo cual quiere decir que Dios, para darnos a entender sus verdades, comunicarlas a nosotros de tal manera que podamos comprenderlas, Él se atribuye estas características humanas para que podamos entender sus verdades. Amén. Él se atribuye esas formas humanas, pero no es porque posea un cuerpo material como el nuestro, no, porque Él es invisible, Él es intangible. Al Dios invisible dice la palabra en Timoteo. Amén. Él es invisible, Él es Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Y a su nombre. Y hablábamos el domingo pasado que la palabra de Dios dice que Él es Espíritu y que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Estuvimos hablando que cuando la palabra de Dios dice que debemos adorarle en espíritu, esto quiere decir de una manera muy profunda, ¿cierto? Muy profunda. En nuestro espíritu debemos adorarle, no solo con nuestra carne, no, es en nuestro espíritu. Y número dos, que debemos adorarle en la potencia y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. A eso se refiere la palabra cuando dice que debemos adorarle en espíritu. Número dos, debemos adorarle en verdad.
¿qué quiere decir la palabra cuando dice que debemos adorarle en verdad? Número uno, que debemos hacerlo sinceramente, en comunión con Él, sinceramente, en amistad con Él. Y número dos, en verdad quiere decir que debemos adorarle conforme a las Sagradas Escrituras. Yo no puedo adorarle a mi manera, yo no puedo adorarle con maneras de hombre, yo no puedo adorarle según esquemas del hombre, inventados por el hombre. Yo debo adorar a Dios conforme me indican las Sagradas Escrituras. Esto quiere decir que yo debo adorarle en verdad, como lo dice la palabra de Dios. Amén. Eso lo estuvimos estudiando el domingo pasado en la mañana. Continuamos con nuestro tema entonces en la mañana de hoy. Continuamos comprobando a través de las Sagradas Escrituras que Dios es Espíritu. Amén. Vamos a continuar con nuestro tema en esta mañana y vamos a ir a la palabra de Dios, a Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Ayúdenme a leerlo, por favor. Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Colóquense sobre sus pies, por favor. Y ayúdenme a leer Hebreos 11:27. ¿Qué dice la palabra? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque es un privilegio y una gran bendición el poder estar en este lugar, reunidos para estudiar tu palabra, Señor, y para recibir tu mensaje. Es un gran privilegio, gracias. Por amor de tu nombre, danos claridad, danos entendimiento, y ayúdanos, Padre querido, a conocerte a través de tu preciosa palabra. Es lo que queremos, mi buen Dios, conocerte aún más y entenderte aún más, para sí mismo obedecerte. Enséñanos a través de tu palabra, capacítanos y sobreedifícanos para la eternidad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, guíanos durante este estudio, por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Siéntese. Gloria a Dios. ¿Qué leemos en Hebreos 11:27? ¿Habla de quién? ¿Habla de quién? Y dice que él se sostuvo como viendo a quién? Al invisible. ¿A qué? ¿A quién? Al invisible. Dios es invisible. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estamos hablando de Moisés. ¿Cierto que sí? De Moisés. Entonces, ¿cómo es esto de que Dios es invisible? Si Dios es invisible, ¿cómo podemos explicar los pasajes de las Escrituras donde parece que Él se revela a sí mismo en forma visible? Entonces, ¿Él es invisible, sí o no? ¿Qué quiere decir invisible? Que no se puede ver. Y si Él es invisible, si Él no se puede ver, entonces ¿por qué hay pasajes en las Escrituras donde Él se apareció a la gente? Si es invisible. Lo que pasa es que Dios es todopoderoso. Amén. Y Él puede hacer lo que quiera. Pero vamos a explicarlo a través de la Sagrada Escritura. Amén. Entonces, en nuestro estudio encontramos que para entender, debemos entender dos principios de la interpretación bíblica. O sea, cuando yo interpreto correctamente la palabra de Dios, la interpreto correctamente, a eso le llamamos exégesis. Cuando yo interpreto la palabra de Dios correctamente, esto quiere decir que estoy haciendo una buena exégesis. Cuando yo interpreto la palabra de Dios a mi manera, como se me da la gana, y la acomodo a lo que yo quiero, que es lo que hoy se está viendo en mucha congregación, desafortunadamente, eso se llama exégesis. Exégesis. Cuando yo acomodo la palabra a lo que quiero enseñar, mas no me acomodo a la palabra para enseñar. Cuando yo me ciño a la palabra, estoy haciendo un exégesis. Cuando yo acomodo la palabra a lo que yo quiero, se llama exégesis. Pero para poder interpretar
interpretar la palabra correctamente, necesito hacer un buen uso de la hermenéutica. Esa es otra palabra. De la hermenéutica. Y cuando yo hago un buen uso de la hermenéutica, voy a hacer una buena exégesis. Esto quiere decir que la hermenéutica es algo así como las herramientas necesarias y apropiadas para hacer una correcta interpretación de la palabra. O sea, yo no puedo interpretar la palabra de manera. Por ejemplo, usted y yo a veces nos sentamos. El mensaje central del Evangelio es claro. Arrepiéntase de sus pecados, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Así de fácil es entender el Evangelio. Amén. Pero cuando ya entramos con doctrina, debemos hacer una cuidadosa interpretación para alimentar correctamente al pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, necesito hacer una buena interpretación de la palabra para dar un buen alimento a la iglesia. Y a veces cogemos la palabra, o hay personas que cogen la Biblia, la leen y la interpretan a su manera sin tener en cuenta una buena hermenéutica. Por ejemplo, usted vive en Colombia, yo vivo en Colombia, yo fui criado en Colombia, mis costumbres son colombianas. A mí me gusta la changua de huevo, hace rato no me hacen. Estoy protestando aquí indirectamente. Changua de huevo, a usted puede que no le guste la changua, a usted le gusta la arepa con quesito, ¿cierto que sí? A mí me gusta el cuchuco de trigo, con espinazo. A usted le gusta la bandeja paisa, son sus costumbres, son mis costumbres, somos colombianos y tenemos pues algunas costumbres diferentes, ¿cierto? Pero en muchas también estamos de acuerdo. ¿Cuántos están acá? Amén. Es costumbre colombiana bañarse todos los días, no solo de los paisas o de los rolos, de todos. En otros lugares no es costumbre bañarse todos los días, en otras culturas. ¿Cuántos están acá? Amén. Pero yo no puedo interpretar la Biblia conforme a mi cultura. Porque resulta que el contexto de las Sagradas Escrituras están en el contexto de una cultura de Medio Oriente, de una cultura judía que es diferente a la nuestra. Empezando por ahí, que si yo voy a ir a interpretar la Biblia conforme a lo que yo creo y conforme a mi cultura y a mi contexto, a lo que me rodea, me voy a empezar a equivocar. Por eso las Sagradas Escrituras hay que saberlas estudiar. Amén. Por eso cada cristiano debe ser un cristiano diligente en cuanto al estudio de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Entonces hay que tener aquí en cuenta dos principios de interpretación bíblica. Estamos hablando entonces de la hermenéutica. Número uno, la Biblia nunca se contradice a sí misma. Escúcheme acá. La Biblia nunca se contradice a sí misma. Nunca. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Nunca le ha pasado que usted va a estudiar las Sagradas Escrituras y de repente le parece que como que se contradice? Dice, no, pero yo leí en aquella parte que dice tal cosa y ahora leo en esta y dice como una cosa diferente. Ay, yo no entiendo. Parece que la Biblia se contradice. ¿Será que sí? Entienda algo, métaselo acá y acá. Grábelo muy bien. La palabra de Dios nunca se contradice. Yo quiero decirle algo, yo ya he entendido eso. Y cuando yo voy a un pasaje en la Escritura que parece contradictorio con otro, inmediatamente digo, el que estoy mal aquí soy yo. El que estoy mal soy yo. Automáticamente yo ya lo entiendo. El que estoy mal soy yo, así que debo estudiar más a profundidad. Voy a entrar a investigar, a estudiar por qué este libro dice esto y por qué este libro dice esto, y voy a empezar a estudiar e investigar. Y cuando empiezo a estudiar e investigar, digo, ya, listo, ya entendí. Yo nunca que voy al estudio de la palabra digo, ay, mira, la Biblia se contradice. Nunca, porque yo ya sé que eso no es así. ¿Me hago entender? Yo ya sé que eso es imposible. Es imposible que llueva hacia arriba. ¿Sí me hago entender? Yo nunca esperaré que llueva hacia arriba, siempre va a llover. Bueno, entonces de igual manera, yo siempre que voy a la Biblia y encuentro algo como contradictorio, digo, no, me toca estudiar esto porque aquí el que estoy mal soy yo. ¿Entendemos? Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, la Biblia, número uno, primer principio de interpretación bíblica, grábeselo, primer principio de interpretación bíblica. La Biblia nunca se contradice. Si a usted le parece que se contradice, el que está mal es usted y tiene que empezar a estudiar. ¿Amén? Amén. Tiene que empezar a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Número dos, los pasajes de las Escrituras que son difíciles de interpretar
interpretar con certeza, deben ser interpretados a la luz de aquellos pasajes cuya interpretación es clara. ¿Entendió algo? ¿Nada? Hay pasajes de la Biblia que no son fáciles de interpretar, no son claros, uno los lee y dice, no, pero no, es que yo no entiendo. El segundo principio de interpretación bíblica. Ese pasaje bíblico que usted no puede entender, va a empezar a buscar a través de la Biblia y va a encontrar pasajes que hablan de lo mismo, pero que son más claros, que le van a interpretar el que no puede interpretar. O sea, la misma Biblia se interpreta a sí misma. ¿Sí me hago entender? Y a su nombre. Y a su nombre. Cuando yo digo que hay que estudiar la Biblia es de esta manera. Ella se interpreta a sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Las Escrituras claramente declaran que Dios es invisible. Lo acabamos de ver. Se sostuvo como viendo al invisible. De Moisés, sí. Vamos a ir, por ejemplo, a Timoteo, primera carta a Timoteo. Hay atrásito antes de Hebreos. Antes de Hebreos. Te vuelvo así un poquito a la primera carta a Timoteo. El capítulo número 1, el verso 17, ayúdenme a leer qué dice. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 17. Ayúdenme a leer qué dice. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahí también nos declara acerca de la invisibilidad de Dios. Dios es invisible. Dios es invisible. Entonces, las Escrituras claramente declaran que Dios es invisible. Por eso las apariencias visibles de Dios en las Escrituras deben ser interpretadas como visiones. ¿Cómo qué? Como visiones. Como visiones. ¿Me hago entender? Amén. ¿Cómo qué? Visiones. Como visiones. O sea, representaciones simbólicas, no literales. Simbólicas de una realidad espiritual. Entonces, si Dios se hizo visible, ¿qué fue eso? Una visión. Una visión. Una visión. No es que Dios sea visible, sino que en ese momento se quiso mostrar Como una visión. como visible, pero no fue algo literal, sino fue algo simbólico. ¿Estamos entendiendo? Amén. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué forma tiene el Espíritu Santo? Una paloma. ¿Qué forma tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no tiene forma. Porque es Espíritu, es invisible. Pero algún día Él se quiso manifestar, ¿y cómo se manifestó? ¿En forma de qué? En forma de paloma. Entonces, el Espíritu Santo es una paloma. No es una paloma. Estoy hablando de que eso fue una visión, de que Él se quiso manifestar así, pero no es porque tenga esa forma. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Y a su nombre. Vamos a ver en Ezequiel, capítulo 1, lo que este profeta nos dice. Ezequiel, capítulo 1. Y quiero que me ayude a leer el verso número 1. Ezequiel 1:1. ¿Qué dice Ezequiel 1:1? Todos. Ezequiel, Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 1, versículo número 1. Ayúdenme a leerlo, por favor. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel aquí es claro, vi visiones de Dios. ¿Cierto? Hay gente que dice, ay, yo vi a Dios. Y entonces toca felicitarlos y decirle, wow, terrible, porque si usted vio a Dios y todavía está vivo, usted
Usted entonces es supraespiritual, a quien todavía esté conmigo. Sí, hay gente que dice que vio a Dios y que charló con Dios cara a cara y que, mejor dicho, hermanos queridos, donde Dios se manifestara tal cual ante nosotros en este momento todos moriríamos, porque esta carne corrupta y pecaminosa inmediatamente desfallecería, no soportaría. Aquí Ezequiel es claro, vi visiones de Dios. ¿Qué vio Ezequiel? Visiones de Dios. Entonces, dice él, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora, en el versículo 28, ¿qué dice? Ya terminando el capítulo, conclusiones. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Entonces aquí el profeta nos está resumiendo estas visiones como una visión de la semejanza de la gloria de Jehová. No es que Ezequiel vio a Dios, no, ¿qué fue lo que vio? Visiones. Visiones de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Estamos entendiendo? Como Dios es invisible, a la hora de manifestarse a nosotros, pues se hace visible, pero no porque sea visible. ¿Quiere eso claro y entendido? Entonces miren que por un lado dice que Moisés vio las espaldas de Dios. ¿Sí? ¿Moisés vio qué? Las espaldas de Dios. Y en otra parte dice, y Dios es invisible. Entonces uno queda como... ¿Cómo así? Sí, Moisés vio su espalda y en otra parte dice que es invisible. Entonces, ¿cómo le hizo entonces Moisés? Ya entendemos por qué. Ezequiel nos está diciendo, vi visiones. ¿Sí ve que la Biblia se interpreta a sí misma? Amén. Amén. Bueno, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Ahí adelantico, siguiente libro. Daniel capítulo 7, vamos a leer del verso 9 al 15. De Daniel 7, vamos a leer del verso número 9 al verso número 15. Daniel, capítulo 7, del verso número 9 al verso número 15. ¿Ya todos? Ayúdenme entonces a leer Daniel 7, del verso 9 al 15. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí, miraba yo en la visión de qué? Miraba yo en la qué? Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza. Oh, hermano, usted lee esto y lo entiende y le da un escalofrío. Es de asombrarse. Mire lo que está hablando ahí, la gloria de Dios. Un Dios que es amor, y que hoy el mundo solo quiere mostrar al Dios que es amor. ¿Sí? Ay, amor y solo amor.
Pero donde uno se encontrara cara a cara con Dios, caminando por ahí, ¡pum!, se topara uno con Dios y se hiciera visible. Ay, hermano, no queda otra sino tirarse al piso, postrarse y decir, Señor, ten misericordia, con el miedo más aterrador, más tremendo. Amén, porque aunque le amamos, reconocemos que es tan grande, tan majestuoso, que eso, hermanos, da temor. Es de verdad, ¿da qué? ¿Cierto? Y aquí nos habla de ese Dios grande, poderoso, maravilloso, y lo muestra como el anciano de días. Ve una visión, Daniel, una visión simbólica de Dios el Padre como anciano de días. Entonces por eso es que usted a veces ve que cuando quieren hacer una figura del Padre aparece un anciano de cabello canoso, barba larga y canosa y de arrugas, y que Él es el Padre, ¿cierto? Y por eso, como Daniel dice anciano de días, pues lo pintan así. Y al lado Jesús, de cabello castaño, ojos claros, barba muy bien, ¿cierto? No sé, el que pintan a qué barrio fue, muy bien organizada su barba, larga también, pero castaña, más joven. Y algunos muestran a ese Jesús, que no es Jesús, como aplacando al Padre. Como, ay Padre, sí, espere, es que usted está enojado. Y por el otro lado María. María también aplacando. Por eso Dios te salve María. ¿Cómo es? Llena eres de gracia. Señor es contigo. Y ruega por nosotros. María, por favor, aplaca al Padre, está enojado, y dile algo, María. No, eso es falso, eso son conjeturas, son invenciones de la imaginación humana. Aquí claramente lo dice Daniel, visión, una representación simbólica. No es que Dios sea un anciano, canoso y de arrugas, no es eso. Realmente es que cuando la palabra habla de anciano, para los judíos un anciano no era un estorbo. Para los judíos el anciano no era el hazmerreír, el de la burla. Hoy los jóvenes se ríen de los ancianos, ¿sí sabía usted? Hoy los jóvenes se burlan de los ancianos, humillan y dejan a los ancianos. ¿Me hago entender? En la cultura judía no es así. Un anciano es una eminencia. Es una eminencia. Y los jóvenes y los adultos van a pedirle consejo siempre al anciano, porque el que tiene más sabiduría es el anciano, por todo lo que ha vivido. Entonces cuando nos muestra ahí a un anciano de día, nos está diciendo que Dios es sabio. Amén. Y en su sabiduría es única, porque Él sí lo sabe todo, y lo conoce todo, y lo entiende todo. Amén. Por eso lo muestran así, pero no es porque sea un anciano. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. En Lucas 3:22, yo les había hablado, confirmémoslo. Lucas 3:22. Lucas 3:22, ayúdenme a leer. Lucas 3:22. ¿Qué dice Lucas 3:22? Todos. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo como paloma. ¿Que descendía sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Cómo qué? Como paloma. Como aquí estamos más estrechitos, hago paréntesis. Escúcheme acá. Como aquí estamos un poco más estrechos, usted tiende a distraerse con facilidad. Pero yo necesito que usted se centre en la predicación. Amén. Y el que pasó por ahí, o el que se... No, usted centrado en lo que está. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ahora más tarde sale al parque y se distrae un rato. ¿Amén? Entonces, dice que como paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, no. El simbolismo es obvio, ¿o no? Amén. ¿O no? Amén. Es obvio, es un simbolismo. ¿Me hago entender? Amén. ¿Alguno de ustedes conoce el símbolo de la paz? Paloma. Bueno, pero alguna vez hubo un tiempo donde muchos se colocaban una cosita acá. ¿Qué era? Algo blanco. Era un lacito verde, cruzadito. Cruzadito. Es como cruzadito.
y se lo colocaban acá, que el símbolo de la paz. ¿Eso es la paz? Es un símbolo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces aquí vemos que el simbolismo es obvio. Entonces, la palabra de Dios allí en 1 Timoteo 1:17 acabamos de leer, dice que Él es al Dios inmortal e invisible. Dios es invisible. Entonces, si usted me llega aquí con el cuento de que anoche iba por la calle y me encontré con Dios, pues ahí sí la cosa está como... Hermanos, somos espirituales. Somos espirituales, pero no podemos llegar a ser místicos. Algunos me critican a mí y dicen que yo soy un incrédulo y que yo me volví bautista. Uy, cómo me gustaría ser bautista, hermanos. Pero no doy todavía la talla. Los bautistas son los mejores teólogos, los bautistas son los mejores maestros de la palabra de Dios en el mundo entero. En el mundo entero. Si algún día quiere leerse un buen libro de teología, que de verdad lo edifique y lo capacite, búsquese el libro de un muy buen maestro bautista. Amén. Porque ya la mayoría de otros libros, hermanos, eso ya parecen más revistas de farándula que cualquier otra cosa. Ya cosas que edifiquen muy pocas. ¿Sí? Y me dice que soy bautista, ¿por qué? Porque hay algunos bautistas que no creen en los dones del Espíritu Santo. No creen. Ellos, bueno, según su estudio dicen que los dones del Espíritu Santo ya no son vigentes. Entonces, por eso me dicen bautista, que es que yo digo que los dones del Espíritu no están vigentes. Yo sí creo en los dones del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para decir que los dones del Espíritu Santo no están vigentes? ¿Quién soy yo? Por Dios. No, no. Yo creo en los dones del Espíritu, pero creo en los verdaderos dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. No en esos que se anda inventando la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Hoy usted escucha a muchos hablar en lenguas. ¿Sí? Pero cuando usted escucha al hermano hablar en lenguas, usted dice, caramba, yo he escuchado esas lenguas en otro lado. Y no precisamente fue cuando usted fue de expedición a Indonesia y los escuchó hablar allá en su lengua, no. Fue porque usted escuchó la radio y la voz del predicador, cuando habló en lenguas, esas mismas lenguas son las que está repitiendo el otro. Y usted dice, qué tan curioso, las mismas. Y lo más posible es que usted conozca a muchos que pastorea a ese hombre que habla en lenguas, y casi todos hablan las mismas lenguas. Y usted dice, ah, caray, Dios es como muy limitado, ¿no? Dios está como muy limitado, tiene como apenas un poquito de lenguas como para darle a cada grupito. No, señor, eso no es así. Pues mucha gente hoy en día habla lenguas, pero porque se las está imitando a su pastor, o de tanta presión se las inventó. Entonces de tanta presión, ¿qué hablan lenguas? ¿Qué hablan lenguas? Ahora vas a hablar en lenguas, y empieza a inventárselas. Porque es tanta la presión, y yo lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia, pertenecemos a una iglesia pentecostal, carismática, que creemos en los dones del Espíritu Santo, y nuestros líderes nos ejercen mucha presión de que para que esos dones se manifiesten. Entonces yo me acuerdo muchas veces que como en la iglesia sabían que yo no hablaba en lenguas, cada rato que venía alguien que imponía manos y supuestamente por él venía el don de lenguas, que tampoco es así, entonces me ponían de primeras allá, en la fila yo era el primero, y allá me metían y el predicador me ponía la mano y ahora que hablen lenguas, y me empujaba y que hablen lenguas, y era una presión horrible. Yo no se sentía presionado. ¿Qué estará pensando la gente que está alrededor que no me va a hablar en lenguas? ¿Qué hago? ¿Me las invento? ¿Repito las del pastor, las de la hermana Chepita? ¿Qué hago? No, eso no es así. Eso no es así. Yo, por la gracia de Dios, soy predicador. Ya le doy la palabra, enseño la palabra. De cura conozco el evangelio. Ya, además, muchacho, el Señor obró en mí el milagro de la salvación, de la regeneración. Y esta es la hora que no hablo en lengua. Y no tengo problemas. ¿Saben por qué no tengo problemas? Porque más que lenguas, más que unción, más que dones, más que posición, anhelo a Cristo. Amén. Y si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces, hoy hay una gran presión. Entonces dicen el pastor bautista, porque no cree en los dones del Espíritu Santo, no cree en las visiones, no cree en los sueños, no cree en nada de eso. El pastor grave, está muerto espiritualmente. No, hermanos, una cosa es ser espirituales y otra cosa es ser místicos. Es ser místicos. ¿Cuál es ser místico? Anoche tuve una visión, decía una hermana, y venía un demonio así grande, así grande. Un demonio grande, y tenía muchos músculos. ¿Quién sabe dónde lo sacó ella? ¿De qué gimnasio lo sacó? ¿Quién sabe qué gimnasio lo sacó? ¿De qué película? De Schwarzenegger. Y era así grande, y él venía con una espada, y me iba a matar. Y entonces yo en la visión también me paré, dice ella, y tomé la espada del Espíritu.
y empecé a luchar contra el demonio hasta que lo vencí. Por eso cuando yo oro, yo hago así cuando oro, porque es que con la espada del Espíritu estoy haciendo yo no sé qué cosas. No, hermano. ¿Y qué vida tan desordenada? ¿Qué vida tan desordenada? Y andaba de visión en visión. No había día que no tuviera visiones. No había día que no viera demonios, que no viera ángeles, que no viera visiones. ¡No! ¿Dónde está el testimonio? Una de las mujeres que se levantaba y empezaba a hablar en lengua, y hablaba en lengua, y empezaba a profetizar. Pueblo que no se cae, casi se va, una mujer que hacía más de 15 años vivía en fornicación con un hombre casado, él en adulterio y en la fornicación no se podían casar, y que era la profeta de la iglesia. Era la profeta. Un desorden en esa vida terrible, un estilo de vida bárbaro, y era la profeta. No, ¿qué profeta es ese? A ver, miremos la vida de un Elías. ¿Quién era Elías? Ese era un profeta. Era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿o no? ¿Quién es Jeremías? ¿Eliseo quién fue? ¿Isaías quién fue? Ese es testimonio. Yo sé que yo soy profeta y hago mira lo que se me da la gana. No, yo a ese profeta no le creo nada. Ni lo que dice, nada. No cumple nada lo que dice. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo sí creo en los dones, creo en las visiones. Creo que Dios puede dar visiones. Creo que Dios puede dar visiones. Creo que Dios puede a través de un sueño dar a conocer algo que Él quiere. Amén. Siempre esa visión va a estar sujeta a la palabra de Dios. Si esa visión está fuera del contexto bíblico, no sirve. Si ese sueño está fuera del contexto bíblico, no sirve. Ay, es que anoche tuve una visión con la Virgen María y yo me acuerdo que en la visión la Virgen María me llevaba en los brazos y no sé qué. No está conforme a la palabra de Dios, esa visión no fue verdadera. O fue demoníaca. ¿Me hago entender? Si hay visiones, si hay sueños, pero tanto las visiones como los sueños deben estar sujetos a la palabra de Dios. Si usted llega aquí con un sueño y una visión, la cuenta y no está conforme a la palabra de Dios, eso fue engaño. No, evítela, pida perdón más bien a Dios y pídale al Señor que le guarde las tales visiones. Amén. De los tales sueños. Pero que visiones sí hay, sí. Que sueños sí hay, sí. Cuando resultan por ahí diciendo que viene el Señor en un árbol, en una fiesta. No. Imagínate Dios apareciéndose en una baldosa. Ay, que el Señor Jesús se apareció en una baldosa. Acordémonos que Dios es invisible. ¿Dios es qué? ¿Dios es qué? Invisible. Amén. Amén. ¿Qué me iba a salir a Que las lenguas, cuando yo estaba asistida a la otra iglesia, una vez hubo una campaña de nosotros de calma. Y el bendito Señor era, hablen lenguas, a todos nos decía, hablen lenguas. Y era, y yo dije, este Señor tan como yo me aprendí muy bien hasta el resto de inglés, yo para que no me molestara nada, dije hasta el resto de inglés. ¡Ay, qué maravilla! Entonces el pastor, vea, está hablando lenguas de intercesión. Yo concentré. Por quitármelo encima porque Miren van a lo terrible. poner la cabeza, hable lenguas, hable lenguas. Y pégale. Y ella, our Father, we see heaven. Sí, yo me ay, yo me eso. Míreme acá. Míreme acá. Esto de los dones, si no es bien manejado, se convierte en un show, en un circo. Ella dice, me lo va a quitar de encima, voy a repetir el Padre Nuestro en inglés, Our Father, y empieza, ¿cierto? Y el predicador dice, mire, bautizada en lenguas. Esas son lenguas de intercesión. ¿Lenguas de intercesión no es el Padre Nuestro? Como él no sabía inglés. ¿Cuántos están aquí? Por eso los dones, si no se tiene cuidado, pueden convertirse en un show de música. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Me disculpan que no les dé la palabra a otros y si no nos quedamos ahí no puedo continuar. Me disculpan, por favor. Si ya tienen alguna preguntita, me la formulan al final. Bueno, me perdonan, por favor. Primera epístola de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6. Primera epístola de Timoteo, capítulo 6, verso 15 y 16. Ayúdenme a leer, por favor. Timoteo 6,
Primera epístola al apóstol a Timoteo, capítulo 6, verso 15 y 16. Primera epístola a Timoteo, capítulo 6, verso 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede, no ha visto ni puede, no ha visto ni puede, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén. Sempiterno quiere decir siempre eterno. ¿Cuántos están acá? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Dios es qué? ¿Que ningún hombre lo ha visto? ¿Ni ningún hombre? Ahí entonces, ¿por qué Moisés lo vio? Ya interpretamos. ¿O no? Ahí, ¿por qué dice que hablaba cara a cara? ¿Por qué? Porque Dios se hizo visible, en una visión. Pero si Moisés hubiese hablado cara a cara con Dios, no hubiera llegado a verlo y ¡tas! Ahí hubiera caído muerto inmediatamente. ¿Cuántos están acá? Amén. Y a su nombre. Ahora, si Dios es invisible, ¿cuántos creen que Dios es invisible? Amén. ¿Cómo debo vivir yo a la luz de esa verdad? ¿Cómo debo vivir yo a la luz de la verdad de que Dios es invisible? Ya, estamos conociendo a Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Pues ya conocimos que Dios es uno. ¿Dios es? ¿Dios es? ¿Cómo debo vivir yo a la luz de la verdad de que Dios es uno? Sencillo, si Dios es uno, no voy a buscar más dioses. No voy a adorar más dioses, porque como solo hay uno, pues solo voy a adorar, solo voy a honrar y solo voy a alabar al Dios que existe, al uno y verdadero. ¿Para qué más dioses si solo hay uno? ¿Para qué adoro más dioses si solo hay uno? Entonces los demás son mentira, ficticios, hipocresía. ¿Entendemos? Ahora, si la palabra de Dios me dice que Dios es invisible, ahora, ¿cómo debo vivir yo a la luz de esa verdad de que Dios es invisible? Pues no haciéndome imagen, pues no haciendo semejanza de él, así de sencillo. ¿Me hago entender? Si él es invisible, ¿para qué le voy a hacer imagen? Es decir, tengo aquí el cuadrito del Sagrado Corazón, el bus cumplido. Nuestro Dios es invisible. ¿Me hago entender? ¿No viste el cuadrito de la última cena, el Señor ahí, y esa mesa grande que ponen cuando en el tiempo de Jesús no existían las mesas, o en la cultura judía no se usaban las mesas, sino que se recostaban a comer en el piso? ¿De dónde sacarían esa mesa? No, ¿para qué nos engañamos? ¿Qué dice Deuteronomio 4:11? Mire la palabra de Dios tan clara que es. Copien esas citas para que las compartan con aquellos que no tienen este conocimiento. No vaya a juzgarlos, no vaya a burlarse de ellos, no vaya a aplastarlos, vaya a enseñarles. Deuteronomio 4:11 y 12, ayúdenme a leer. Mire la palabra de Dios tan clara que es. Deuteronomio 4:11 y 12. Todos. Deuteronomio, libro del Antiguo Testamento, de los primeros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 4, verso 11 y 12, ayúdenme a leer qué dice. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura. Miren acá. Dios se manifestó al pueblo de Israel desde un monte y estaba encendido en fuego. Eso debía ser una visión aterradora. ¿Debo entender? Impresionante. Y Él se manifestó desde ese monte, y desde ese monte empezó a hablarles. Pero Él les dice, y el día que yo les hablé desde ese monte, ustedes ninguna figura vieron. Figura. Solo oyeron. ¿Solo qué? Solo oyeron, pero no vieron ninguna figura. Ahora miren lo que dice el verso 15 y el 16 tan claro. 15 y 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que habló con vosotros en medio del fuego. Verso 16. ¿Por qué el Señor no permitió que ninguna figura se viera? ¿Por qué Él no permitió eso? Él lo dice, para que no os corrompáis y
hagáis para vosotros escultura. Mírenme acá. Dice, para que no se corrompan haciendo imagen. O sea que todo aquel que está haciendo imagen de Dios, desafortunadamente está corrompido. Lo dice la Biblia. Dice, para que no os corrompáis. ¿Cómo así? ¿Cómo me puedo corromper? Hagáis para vosotros escultura. Haciendo escultura, imagen de figura, alguna efigie de varón o hembra. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces dice, no les he permitido ver ninguna figura. ¿Por qué? Porque no quiero que se corrompan haciéndome imagen. Todo aquel que se hace imagen de Dios está corrompiendo. O sea, está pecando. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Más claro? La Biblia es clara. La palabra de Dios es clara. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Entonces, ¿cómo debo vivir yo a la luz de esa verdad de que Dios es invisible? Pues no haciéndome imagen. ¿Queda claro? ¿Queda entendido? Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a ir a Juan 6:46 todos rápido. Juan 6:46. ¿Ya todos? Juan 6:46. ¿Qué dice la palabra? O míreme acá antes de leer. Míreme acá. ¿Cuántos están acá? Si Dios es invisible, ¿cómo puedo conocer a un Dios invisible? Usted me dice, Pastor Jonathan, queremos conocer a su papá. Él dice que quiere venir por acá. ¿Lo traemos? Sí, traigamos. Él dice que quiere venir, que quiere visitarme unos días, que quiere estar aquí conmigo unos días. Yo le he dicho, ahora le digo pa, al estilo país. ¿Sí? Ahí vamos avanzando. Entonces le digo, bueno, listo, pa, no hay problema. Yo aquí en la casa lo recibo. Véngase cuando quiera. Él dice, ¿en serio, hijo? Y le digo, claro. Venga cuando quiera. Y dice, bueno, estoy orando al Señor, dice él, para que pueda visitar. Él dice, bueno, lo recibo. Entonces usted me va a decir, ay, pastor, yo quiero conocer a su papá, ¿cómo es su papá? Tiene que ser un hombre muy guapo, ¿cierto? Bueno, eso es broma. Sí, bueno. Y usted me va a decir, quiero conocerlo. Yo le digo, sí, y empiezo a escribírselo, pero usted dice, no, pero preséntemelo, quiero conocerlo. Porque nosotros, para conocer algo o a alguien, necesitamos verle. Yo lo voy a traer, él es mi papá, y dice, mucho gusto, don Ramiro, ¿cómo está? José Ramiro Arevalo, ¿cierto? ¿Cómo ha estado? Y lo va a conocer porque también lo vio. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si Él es invisible? ¿Cómo conocer a un Dios invisible? ¿No cree usted que eso sería algo para pensarlo? Si Él es invisible, ¿cómo conocerlo? ¿Cómo? ¿Cuántos están acá? Y a su nombre. Juan 6:46. Dios te ha revelado. ¿Cómo? Miremos. ¿Qué dice Juan 6:46? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto. ¿Quién ha visto al Padre? ¿Quién ha visto al Padre? El Hijo. Jesucristo ha visto al Padre. ¿Me hago entender? ¿Jesucristo ha visto a quién? Al Padre. Entonces, ¿quién ha visto al Padre? Jesús. Nadie más. Dice que nadie más sino Jesús. Y si nadie más sino Jesús ha visto al Padre, esto quiere decir que Jesús nos puede dar a conocer quién es el Padre. Amén. Él nos puede dar a conocer quién es el Padre, y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, mírenme acá. Voy a modificar lo que acabé de hablar un poquito. Hoy en día, la ciencia ha avanzado de una manera terrible en los últimos años. Si usted se detiene un poquito a mirar el avance de la ciencia en los últimos años, usted se asusta.
y dice, ¿verdad el tiempo está? ¿El tiempo final? Está cerca. Porque años atrás muchas cosas no se conocían y hoy en día ha sido así rapidito un poco de cosas y usted queda como asombrado. Dice, ay, esto va como muy rápido, ¿cierto? Que sí, la tecnología avanza. Dentro de la tecnología, bueno, la ciencia ha avanzado. Encontramos algo que se llama la Internet. Computadores más Internet. Entonces resulta que hoy es tan fácil hablar con una persona en Rusia por Internet de una manera muy fácil como si estuviéramos de tú a tú. Entonces hay algo que se llama disque Messenger o chat o Skype, bueno, y usted puede entonces coger un computador, sale una pantallita y usted empieza a escribirle al que está en la China. Y el que está en la China le responde también escribiéndole y ¡pum! Le aparece lo que él le responde y a él le aparece lo que usted le escribe. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto de estar acá? Pero quizás usted solo está escribiendo. ¿Cuánto de estar acá? Miren a mí. Pero no está viendo a la otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Venga usted, caballerito, y hágase mi acá. Que creo saber por qué está acá. Entonces empezamos solo a escribirnos, no vamos a poner cámara, digamos que no tenemos cámara. Y empezamos a escribirnos todos los días de la noche. Entonces yo tengo un hermano allá en Rusia, mi hermano Chestovitsky, sí, empiezo yo a hablar con él. Y nos hablamos todos los días de la noche, me habla de su esposa, de sus hijos, de su familia, dónde se congrega, qué trabaja, en qué trabaja, cómo lo hace, yo empiezo también a contarle todo. Y después de un año hablando todas las noches de esa manera, de seguro que nos vamos a conocer. No nos hemos visto, pero de seguro que ya nos conocemos. Y el encuentro va a ser así como, uy, wow, vamos a vernos y voy a conocer cómo es él, y él va allá, y voy a conocer cómo es el colombianito, ¿cierto que sí? Y nos vamos a ver, pero ya nos conocemos, porque hemos hablado tanto que ya nos conocemos. ¿Me hago entender? Hoy es por chat, ayer era por teléfono. Había gente que se hablaba sin conocerse por teléfono todos los días y ya se conocían, bueno, hasta que se veían, pero ya se conocían. No podemos ver al Padre, pero podemos conocerle por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Amén? O sea, de la palabra. Nadie puede conocer al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Nadie. No hay libro aparte de la Biblia que nos enseñe quién es Dios. No hay hombre aparte de Jesucristo que nos pueda decir quién es Dios. Amén. Amén. Y a su nombre. Juan 1:18, ¿qué dice? Juan 1:18. Juan 1:18. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 1:18? Juan 1:18. ¿Qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces eso es una gran bendición. Porque tenemos un Dios invisible y si no hay quien nos enseñe y nos muestre y nos dé a conocer quién es ese Dios invisible, no tendríamos esperanza de nada. Hoy tenemos esperanza porque Jesucristo nos ha dado esa esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Entonces, eso es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, miremos por qué Jesús es el único calificado para revelar a Dios el Padre a los hombres. Miremos Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, ¿qué dice? Jesucristo, está hablando de Jesucristo y mire lo que dice de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Dios se ha hecho visible a los hombres. Diga gloria a Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por medio del Hijo.
Amén. O sea que hoy podemos acercarnos al Padre por medio de ¿quién? ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y ahora Juan 14:9, ¿qué dice? Juan 14:9. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo número 9, ¿qué nos dice la palabra? Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre. El que ha conocido a Jesucristo, ha conocido al Padre. Pero miren acá, cuando dice que el que ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre, no solo se refiere a corporalmente. No pues, si es así, solamente conocieron al Padre los que lo vieron corporalmente, físicamente a Jesús. O sea, que usted y yo no conoceríamos al Padre porque no vimos a Jesucristo corporalmente. Entonces, ¿cómo así que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? El que me conoce a mí ha conocido al Padre. Sencillo. A través de las Sagradas Escrituras hemos conocido quién es Jesús. O sea, su amor, su fidelidad, su paciencia, su humildad, su mansedumbre, su consistencia, su persistencia, su autodisciplina. Conocer no solo significa ver, no. ¿Cuántas mujeres se han casado creyendo que conocían a ese hombre de mentiras? No lo conocían, solo lo habían visto. Y después de casar fue que lo conocieron. ¿Cierto? No, conocer no es ver, conocer va más allá de ver. Amén. Entonces dice, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo he visto a Jesucristo, ¿dónde? En las Escrituras he visto a Jesucristo. He visto su amor por la niñez. He visto su amor por su pueblo. He visto su misericordia. He visto su persistencia, su consistencia, su pureza, su santidad. ¿El que ha visto al Padre? ¿El que ha visto al Hijo? ¿Ha visto? Al Padre. Gracias a amén. Y a su nombre. ¿Entendemos? Y si usted también ve una gotera cayendo encima, haga su madurado. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos están acá? El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Le pregunto yo a usted, ¿ha visto al Hijo? ¿Ha visto al Hijo? ¿Lo hemos conocido? A través de la palabra de Dios. Amén. Amén. A través de la palabra de Dios lo hemos visto. Entonces, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Queda entendido, hermanos queridos? Terminamos nuestro tema. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Aprendieron o no? Lo cual quiere decir que a la hora de usted, a la hora de acercarse a Dios, usted lo va a hacer por medio de Jesucristo. Por medio de las Escrituras. No a su manera, sino a la manera de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. No hay otra manera. No hay otra manera de acercarse a Dios. Solamente a través de Jesús. Pastor, ¿yo me puedo acercar a Dios a través de la Virgen María? ¿No? Empezando que por esta verdad ella dejó de ser virgen. Luego tuvo más hijos. La palabra lo dice. Tuvo más hijos. ¿Estamos entendiendo? Digo, hijos e hijas. Y ella